Bueno, buenos días a todos. Empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Miren, yo les cuento. A todo eso que dijeron antes del currículum, habría que sumarle dos cosas. Primero, que soy párroco de una parroquia en mi diócesis, Lomas de Zamora. Y lo segundo es que soy docente, y soy docente de corazón, desde siempre fui docente. Desde que empecé medicina primero y era docente de cátedra, ayudante de cátedra, hasta nuestros días donde me la paso dando temas de bioética a los alumnos de primero, segundo y cuarto, y los de posgrado de medicina de la Universidad Católica y de la UBA también, los de posgrado. Así que la docencia de alguna manera marca toda mi vida, tanto como mi vocación sacerdotal. Ambas cosas van de la mano y Dios me concedió en su providencia la posibilidad de reunirlos. Por eso el tema de enseñar creo que es un privilegio, es algo muy, no lo magnifico, pero digo, es sagrado también. Aunque uno no tuviese una visión teológica de la propia vida, sí hay algo de trascendente en el enseñar, y es que uno prepara a las nuevas generaciones, a los que vendrán después de uno. Generalmente la transmisión de la cultura tiene que ver con yo después de lo de Sergio Denis miro mucho. No caigan en la trampa. Lo que acabo de hacer es un recurso docente. Es la captatio benevolentiae. Yo estoy empatizando con ustedes para que conseguir, primero, que me honren con su atención. Segundo, con que lo que digo lo reciban benévolamente. ¿Se entiende? Entonces son recursos pedagógicos, nada más que trampa, fuego de artificio, para lo mismo que moverse en el aula. Por lo menos uno con el movimiento ocular de los alumnos consigue que no se distraigan. Ni les digo con el temor de que te le caigas encima. Ahí es una cuestión de autopreservación. Miren, el hombre es una especie de Midas ético. ¿Se acuerdan del rey Midas? Midas era el que encontró la copa del dios Baco, el dios del vino, de las fiestas, de las festividades. Y claro, si es el dios del vino y pierde la copa, algo le faltaba. Se la encuentra Midas y se la devuelve. Y le dice, bueno, pedime lo que quieras y te lo voy a dar. Y lo que pide como buen político es transformar todo en oro. Porque el oro le va a permitir todo. El oro le va a permitir comprar soldados, instalar cosas, mejorar la ciudad, y entonces pide que todo lo que toque lo transforma en oro. Y está felicísimo porque toca una mesa y la transforma en oro, toca una estatua y la transforma en oro, hasta que llega el momento de comer. Y él quiere agarrar un manojo de uvas y las transforma en oro, no las puede comer. Y trata de tomar una copa y transforma el vino en oro y no lo puede tomar. Y entonces se pone a llorar y viene corriendo una hija y lo abraza, y cuando lo abraza la transforma en una estatua de oro. Por supuesto que se dio cuenta Midas que este poder solo era algo que tenía que estar en manos de los dioses, por eso sale corriendo y le pide a Baco que le quite esto. En el caso del ser humano, el oro que el hombre le comunica a todo aquello que toca es la ética. Es decir, todo lo que el hombre hace con conciencia y voluntad tiene un sesgo ético. Responde a una opción personal de la cual el ser humano tiene que hacerse responsable, porque la contraparte de la ética es la responsabilidad. ¿Usted, señor, hizo esto sabiendo lo que estaba haciendo? Sí. ¿Quería hacerlo? Sí. Bueno, entonces queda unido a este acto con una responsabilidad. Usted tiene que poder responder por esto. Uno puede tomar muchas decisiones, uno puede optar por muchas éticas. Lo que no puede evitar es una opción ética. Porque supongamos que yo diga, miren, para mí la ética no importa nada, que cada uno haga lo que quiera, no tengo ninguna referencia ética, esto es una opción ética. ¿Sí?
uno siempre está optando y marcando con el oro de la ética todo lo que toca con conciencia y voluntad. ¿Por qué parto de acá para hablar de género? Porque van a darse cuenta que en el fondo la propuesta es una propuesta de tipo ética. Ahora, no hay ética, o sea, ciencia que define los actos humanos como buenos o malos, si en la base no hay una antropología, porque es bueno o malo respecto de qué cosa. Y ahí es donde surge el concepto de lo humano. Este concepto de lo humano me dirá, lo que se adapta a este concepto que yo tengo, a esta antropología, será bueno, lo que difiere de esta antropología ideal será éticamente incorrecto. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, para elaborar una antropología necesito un sistema de conocimiento que me explique los primeros principios y los fines últimos. ¿Y eso qué materia es? La filosofía. Es decir, hay una filosofía en la base, se expresa en una antropología que fundamenta una ética. ¿Seguimos el pensamiento? De acuerdo a esto, entonces, lo que es una pequeña diferencia en el comienzo termina siendo una gran diferencia en el final. Perdón que corto, es otro recurso pedagógico, pero cuando uno está en la escala de Milán se empiezan a apagar las luces y se escucha una voz, así como la del arzobispo de este lugar, así una voz de este tipo, ¿no? Que dice, i signori spettatori sono pregate di spegnere i telefonini. Se les ruega, por favor, apagar los teléfonos o ponerlos en forma silenciosa. A las señoras de la parroquia le digo, miren, allá en el fondo, al inicio de la iglesia, hay como un pilarcito con agua, póngalo ahí y se apaga. Vamos entonces al fundamento. Digo como lo que es, los latinos lo decían de un modo muy lindo, es parvum in inicium magnum in finale. Lo que es una pequeña diferencia en el comienzo termina siendo una gran diferencia en el final. Por ejemplo, supongamos que yo parto de una filosofía de tipo materialista absoluto, donde no existe el espíritu humano, o como le gustaba a Marx definir al ser humano, el hombre es el epifenómeno de la materia. Es decir, todo es materia con distintos complejidad, con distintos tipos de grados de complejidad. El ser humano es el ser donde la materia se organiza de un modo más complejo, en un canario se organiza menos complejamente, en una mesa hay mayor simplicidad en la organización de la materia, pero en el fondo, entre la mesa, el canario y yo, no hay diferencia sino en la complejidad con que la materia se organizó. En base a esto, entonces, se elabora una antropología. El hombre es pura materialidad, el individuo no cuenta. Porque lo que cuenta verdaderamente, el fin último, ¿cuál es? La utopía social. Yo, en pos de la utopía social, puedo llegar a sacrificar al individuo. Porque lo importante, entonces, ¿qué es? Que la sociedad progrese hacia su perfección. Si en esto me tengo que llevar puesto al individuo, no hay ningún problema, porque en el fondo el individuo es nada más que cómo se organizó la materia, que se va a degradar y se va a organizar de otra manera. Tomando en cuenta esto, el hombre está por debajo del proyecto social, el individuo, lo que importa es la utopía social. Toman ciertas decisiones, por ejemplo, en China, los condenados a muerte sí o sí son, entre comillas, donantes de órganos. Porque dicen, si es materia nada más, se va a perder porque lo tengo que matar porque la ley me indica que lo mate. ¿Por qué no aprovechar esos órganos y ponerle un riñón a un físico, un corazón a una maestra, un hígado a un investigador? La sociedad progresa y este fue materia nada más.
Allí la ética cuenta teniendo como prioridad la sociedad y no el individuo. El individuo carece de valor. Me voy al otro extremo, parto de una filosofía de tipo capitalista, economicista, pragmático utilitarista. En esa filosofía, el análisis de tipo costo-beneficios. El ser humano, la antropología, cuenta aquel que transforma, que aporta a la economía. De manera que entonces se empiezan a establecer estratos entre los hombres. Yo tengo que fomentar todo lo que fomente la economía y no fomentar todo aquello que retrase el progreso económico. Entonces, por ejemplo, si yo soy un banco internacional, decido prestarle a un país para que invierta en salud solo en la franja que va de los 18 a los 65 años. Lo anterior no me interesa. ¿Por qué? Porque lo anterior a los 18 años no aporta a la economía. Mucho menos los de 65 para arriba, que son como una rémora, que consumen pero que no aportan nada a la economía. ¿Me explico? Entonces, la ética allí depende de el análisis costo-beneficios. El ser humano no cuenta. Nosotros tenemos una mirada más clásica. Y la mirada clásica de nuestra filosofía es aristotélico-tomista, es decir, el realismo moderado, donde el ser humano, de allí, de esta filosofía, parte de una antropología, el ser humano es una unión de coprincipios. Cuerpo y alma, pero principios, tienen que estar los dos. Si los separo, deja de ser un ser humano. Ahora, mientras existen juntos, los dos imprimen, los dos constituyen el ser de la persona. La persona es su cuerpo y también es su espíritu. Lo que vamos a ver ahora es cómo las teorías de género dividen al hombre entre una realidad corporal que no tiene influencia o que no hay que darle demasiada importancia, y la autopercepción, que es lo que termina polarizando toda la realidad. La persona es lo que la persona percibe que es. ¿Se entiende? Esto es la base. Vamos a ver también cómo se fueron mezclando cosas. Ustedes deben estar tan sorprendidos como yo respecto de la irrupción el año pasado de los pañuelos verdes y de la militancia, el feminismo militante, que tiene un gradiente muy amplio, que va desde cuestiones que yo mismo suscribiría, por ejemplo, la igualdad entre el varón y la mujer, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de la mujer, los espacios propios, la promoción, la autonomía, todo eso yo suscribo absolutamente. Pero este gradiente en un punto pasa por un extremo, el otro extremo. Y el otro extremo es pasar de la igualdad a el eslogan muerte al macho, como algunos andan con los carteles. O la expresión, por supuesto que suscribo al crimen aberrante de una violación o de un maltrato, de lo que fuera, por supuesto que hay que denunciarlo y es algo que tenemos que repudiar absolutamente. Pero por el otro lado se queda en el extremo de decir, prefiero condenar a un inocente que dudar de la palabra de una mujer. Yo diría, yo prefiero que se haga justicia. Porque si no hay justicia, entonces establecemos jerarquías. Antes era más importante el varón que la mujer, pero ahora es más importante la mujer que el varón. Hay como categorías de humanos que son más creíbles que otras. Cuando uno escucha en el Evangelio que los dos primeros testigos de la resurrección fueron dos mujeres, esto es sumamente revolucionario, porque en tiempos de Jesús el testimonio jurídico de una mujer no tenía valor. Que Jesús haya elegido dos mujeres como las primeras testigos de su resurrección es un cambio cultural que el cristianismo lleva adelante. Ahora, de allí a decir que tiene más importancia una denuncia y que directamente se condena sin juicio posible, esto me parece una exageración.
Entonces, la cuestión es una cuestión de medidas. Aristóteles ya decía que la virtud es el justo equilibrio entre los extremos. Y esto es lo que tenemos que buscar, un modo virtuoso, bueno, de vincularnos entre nosotros, de integrar. Se habló, quienes me precedieron en el uso de la palabra, se habló de la importancia de la diversidad, de la importancia del diálogo, por supuesto, pero el diálogo tiene que ser hecho desde una identidad. Diálogo no es, todo lo que me decís te digo que sí. Eso no es diálogo, eso es monólogo, eso es falta de personalidad. Pablo VI, en el documento Ecclesiam Suam, que les recomiendo volver a leer, dice en qué términos tiene que darse el diálogo. Dice, el diálogo es respetuoso y respectivo. Hay dos identidades que se vinculan desde la propia identidad. Y esto es un poco lo que queremos proponer. Nos hemos visto sobrepasados por esta oleada, hubo una organización excelente de parte de los grupos pro aborto respecto de la difusión en los colegios. Por ejemplo, en los colegios había en Instagram, por supuesto que siempre van a las últimas redes que van saliendo, ¿no? Porque los chicos están en esas, nosotros estamos en Facebook y ellos están en Instagram. Y en Instagram organizaron, por lo menos cuando fue el año pasado la votación, toda una red específica para los colegios, donde quien administraba la red proponía que cada colegio católico haga un evento en favor del aborto, que saquen una foto del evento y lo posteen a ese Instagram. Y por supuesto, como todo el mundo quería pertenecer a lo que fuere, por supuesto que en cada grupo, algunos fueron más virulentos, otros menos. Desde celebrar delante de la capilla de un colegio de hermanas, en el patio, celebrar la votación en favor del aborto en diputados, hasta una sentada en el recreo con los pañuelos verdes. El tema era mostrar, nosotros de este colegio católico también estamos a favor de. Por supuesto que como esto hay mucho de contagio, porque somos una cultura de la imagen, donde lo importante no es lo que las cosas son, sino lo que las cosas parecen ser. Todo el mundo quería de alguna manera estar ahí y quien no lo hacía era burlado por nosotros. Ahora esto a mí me llevó a pensar, ¿qué pasa con esto? Tenemos años educando comunidades, educando personas. ¿Qué pasó? Que de golpe una convocatoria en Instagram da vuelta a las cosas. Y las conclusiones que saco es, primero que hemos sido muy superficiales. Hemos barnizado de catolicismo y no hemos inculturado, porque cualquier soplo hace que este barniz católico desaparezca. En segundo lugar, no hemos entendido la velocidad de los códigos actuales. La velocidad tiene una cosa a favor y alguna cosa en contra, pero que se adapta perfectamente a nuestra sociedad. A favor tiene la velocidad del cambio. Cambio. Parezco un arbolito, ¿no? Pero de los que están constantemente ahí en Florida. Cambio. Dólares, euros. Pero lo que tiene en contra es la superficialidad. Si vos vas muy rápido, no podés. Ahora esto calza perfecto para la mente de un adolescente, que quiere el cambio por el cambio mismo y que no le interesa profundizar determinadas cosas. Entonces te encontrás a las chicas de 12, 13, 14 años con el pañuelito verde, donde vos le decís, bueno, pero a ver, ¿querés ir al diálogo, no? Tenés ganas de matarla, te pone la carótida así, pero viste, recordás el Evangelio y decís, mi amor, decime un poquito, ven y nos vamos a sentar a charlar, decime, ¿qué pasa por esa cabecita loca? ¿En qué fundamentás vos esto? No, en que la mujer tiene derecho a decidir. Sí, por supuesto.
Yo no te estoy negando que la mujer tiene derecho a decidir. Porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Por supuesto que vas a hacer lo que... Gracias a Dios no hay policía eclesiástica. Que si vos haces con tu cuerpo algo que no es lo que te van a llamar así, te van a decir, oiga, mija, ¿qué está haciendo? Vos con tu cuerpo haces lo que... Ahora, lo que vos estás ocultando, y en esto los florentinos tenían una frase genial, genial, que dicen, si dices media verdad, todos sabrán que les mientes al decir la otra mitad. Lo que vos no estás diciendo es que también puede haber otra mujer que también tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y si no puede decidir, alguien tendrá que custodiar por su derecho. Es lo que hacemos los humanos. Cuando alguien no puede defenderse por sí mismo, ponemos a alguien que lo defienda. Y que también tiene vida como tenés vos. Ah, pero no siente nada. ¿Y desde cuándo las personas son porque sienten? ¿Quiere decir que alguien que hace un coma diabético, por ejemplo, que le puedo pinchar, clavar alfiler y no siente nada, deja de ser persona y lo saco del coma diabético y vuelve a ser persona? ¿La persona es una función o la persona es el ser? No, pero yo puedo decir porque todavía no puede pensar. Bueno, tampoco puede pensar un recién nacido. ¿Lo matarías recién nacido? No, no, no. Pero en la etapa inicial es un grupito de células. No, eso es biológicamente incorrecto. Porque ese grupito de células tiene una teleología, telos, logos. Es decir, se va conformando de acuerdo a un proyecto final. Y esto no te lo digo como creyente. Desde la biología, absolutamente. Quien propone esto, ¿quién es? Monod, el del azar y la necesidad. Dice, cada entidad biológica se fija a sí mismo una finalidad, que está en sus primeros blastómeros, sus primeras células, y que lo va a determinar hacia un fin cierto, previsible. Y esto estrictamente desde lo biológico. Lo religioso no tiene nada que ver con esto. Entonces lo que me estás diciendo no es verdad. Bueno, pero yo lo siento así. Ustedes porque son oscurantistas, medievales. Bueno, a ver, no trates de argumentar contra mí. Argumentá contra mi argumento. Si vamos a discutir, veamos quién tiene el argumento más fuerte. Vos me llevas al argumento biológico, yo te respondo desde el argumento biológico y vos no me podés responder. Desde el argumento antropológico, yo te respondo desde el argumento antropológico, pero vos no me podés responder. Desde el argumento filosófico, te argumento desde lo filosófico, pero vos no me podés responder. Llega un punto donde lo único que queda son los afectos. Vos querés hacerlo así. Fantástico, pero bancate a asumir que vos estás matando a una persona. No quieras dibujar las cosas. Las cosas son puras y crudas como son. Esta es la realidad. Que vos lo quieras aceptar o no, ya es un tema tuyo. Pero en el tema no hay duda. Cuando yo estudiaba medicina, se estudiaba el libro de Lachmann, Embriología. Y creo que todavía algunos siguen estudiando. Y había un autor argentino, Vladimir, no me acuerdo el nombre, tenía un libro, Bases moleculares del desarrollo embriológico humano. Y él decía claramente, desde que se contactan las dos membranas de los gametos e ingresa el material genético en el citoplasma y lo activa, ya hay vida humana. Ahora la pregunta es, ¿puede haber vida humana que no sea persona humana? La verdad es que no. Y ningún biólogo diría, en su sano juicio, salvo algún ministro de salud, que dice, yo no sé cuándo empieza la vida humana. Mire, por lo pronto tienes aprobado embriología. Por lo pronto embriología la desaprobó. Porque esto está claro, no hay duda. Que usted se quiera hacer el sonso no significa que usted sea sonso o que esto sea verdad. Las cosas por su nombre. ¿Se entiende entonces el panorama desde donde lo voy a presentar? Vamos a los fundamentos entonces. Ahí está, mire. Nació tomate, pero por identidad de género ahora es frutilla.
No se rían, porque es así. Porque él se siente frutilla y tiene forma de frutilla y entonces se transformó en frutilla. No, sigue siendo tomate. Si no lo aceptás, sos un frutifóbico opresor. Da risa, pero tendría que dar terror. Vamos a prepararnos para un viaje un poquito sobre estos fundamentos. Un análisis crítico de la realidad, las consecuencias ideológicas que tiene sostener esto, y desde la observación los datos científicos y las cuestiones bioéticas que subyacen aquí. Vamos a ver qué elementos intervienen en los factores de cambio. En primer lugar, el multiculturalismo. Se dijo acá, hay muchas culturas, hay diversidades de pensamiento, de organización, y todo tiene que ser metido en la realidad. Y tiene igualdad de condición. A ver, no todo tiene la misma realidad. Supongamos que tenemos una cultura, un colectivo de asesinos. Y entonces se nos tiene que respetar porque constituimos un colectivo de asesinos. ¿Se entiende? Acá vos le pones nombre de colectivo y vas para donde querés. Es decir, cualquier colectivo te lleva. Esto, ustedes se dan cuenta que la sociedad tiene que tener alguna forma de filtro, ¿no? Es como decir que a todas las personas caben en el mismo corset. Y no, ¿viste? Puede ser que una flaquita entre en cualquiera, pero a decir a la gorda que entre en un corset chiquitito, ¿no? Entonces, el multiculturalismo. Por otro lado, yo lo digo de manera irónica, pero hay un aspecto muy positivo y es que tenemos que aprender a convivir todos con todos, en la medida en que se respeten ciertas normas básicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no puedo aceptar, somos el colectivo nazi, y viste, yo, discúlpame, pero no te puedo aceptar en una sociedad donde vos pienses que hay como estratos humanos donde vos por tu origen sos más que un judío. La situación política internacional, o sea, hay organismos, Naciones Unidas, por ejemplo, o Unión Europea, donde las naciones se han agrupado, pero que están de alguna manera marcadas por estas ideologías, y que desde esos foros internacionales bajan línea a los países que los constituyen. El factor legislativo, estas ideologías, estos grupos minoritarios, pujan por lograr un espacio legislativo y algunos legisladores, no todos, pero algunos legisladores le da lo mismo chicha que limonada. Si es moderno, si suena bien, si es cool y si me va a traer votos de los jóvenes, adelante, siga, siga. Y se transforman en adalides de estos pensamientos sin un verdadero espíritu crítico sobre lo que esto significa para el cambio social. Hay veces donde Ustedes conocen la historia del golem. El gran rabino de Praga, en 1470 y pico, hay un mito, había las posibilidades de un ataque a la comunidad judía de Praga. Y entonces el rabino, que era un santo hombre, descubre la palabra con la cual Dios creaba las cosas, una palabra oculta a los hombres. Pero él, estudiando la escritura, lo descubre. Y entonces hace un golem. ¿Qué es un golem? Es un monstruo de barro al cual él le imprime la palabra y le da vida. Y es fantástico porque es poderoso, es gigante, lo puede todo, pero no tiene cerebro. Y entonces el rabino de Praga le dice, no, la ciudad tiene sequía, ponga del río un poco de agua acá en la ciudad, y termina inundando la ciudad. Y así todo, lo que hace lo hace exageradamente, de manera que lo que era motivo de vida termina siendo un desastre, y el mismo rabino de Praga tiene que acabar con el golem. A veces
hay personas influyentes que despiertan golem que no saben después cómo desactivar. La irrupción de las biociencias en el tema de la sexualidad. Ya vamos a ver cómo las ciencias ha ido separando el tema de la sexualidad con la persona o de la sexualidad con la procreación. De manera que hoy puedo tener hijos sin sexo, sexo sin hijos, puedo tener dos sexos. Y esto me lo convalida la ciencia. Hubo un emperador romano, Heliogábalo, bastante ya de la decadencia del imperio, que tenía un amante varón y entonces ofrecía parte de su fortuna a quien pudiese transformar a su amante varón en mujer. Hoy en día muchos cirujanos se pondrían en la fila para recibir la plata de Heliogábalo, transformándole, si es que cabe el término, ven de nuevo, la imagen le gana a la ontología. Un varón emasculado no se transforma en una mujer. Y esto sería hasta ofensivo para una mujer, pensar que un varón con menos es igual a ella. ¿Se entiende? Cuando es algo totalmente distinto y de la misma dignidad. No son los genitales los que transforman, por más que la estética sea una estética femenina, la realidad sigue siendo otra. Y también los medios de comunicación social, que son como el gran difusor de la superficialidad. Entonces, todo lo que venga de nuevo, es fantástico, dale, difundilo, dale máquina. Y claro, a ver, la verdad es que hay gente, a mí me impresiona la condición de todólogos que tienen los panelistas, cuyo mérito fue, digamos, difundir su vida íntima por cuanto lugar y dando vuelta, y que son llamados influencers. Mamita querida, ¿dónde estamos? Influencer. 4 o 5 personas que lo único que hicieron es contar por televisión con quién se acostaron, con quién quisieran acostarse o con quién en algún momento de la vida se acostarán. Y esto los constituye referentes sociales, formadores de opinión, sin otro mérito, sin otro estudio, sin otra preparación. Bueno, vamos al factor cultural. Sin duda, el primero, donde está la raíz, es Freud. Saben que Freud escribe 3 libros, 3 contribuciones sobre la teoría sexual, sexualidad y etiología de las neurosis, y 3 ensayos sobre la sexualidad. Estos 3 elementos, él destaca en el hombre el aspecto, digamos, metafísico, y dentro del aspecto metafísico, el tema de la sexualidad. Para Freud, la sexualidad es crucial, va a determinar la personalidad del sujeto y siempre está ligado, es unas críticas que le hacen, a la neurosis. Neurosis. ¿Por qué? Porque él dice, el impulso sexual es un impulso vital con particular influencia, por eso acá está mal puesto, generalmente del amor tiene una expresión física, y esa expresión física tiene una consecuencia que es el placer sexual. Y esta pulsión es tan fuerte que va a gobernar todos nuestros modos de vincularnos con los demás. Por supuesto que la familia es como la caldera del diablo, que es un lugar donde uno vive esas pasiones y reprime o le reprimen esas pasiones. De manera que ahí es donde surgen las patologías, en la represión de las pulsiones sexuales. Donde hay cosas que son tabú, por ejemplo el incesto. Va a decir, entonces, va a influir Freud en que posteriormente a él es necesario satisfacer cada impulso sexual.
Las neurosis son el resultado de la represión, de manera que entonces lo sano es no reprimir nada de esto. Claro, a ver, él descubre el vínculo cierto que hay entre ciertas formas de represión de la sexualidad y las neurosis. Lo cual no quiere decir que toda neurosis tenga que ser necesariamente de índole sexual. ¿Me explico? Lo que él hace es recorta una parte de la realidad para su estudio y dice, toda la realidad es esta parte que recorté, olvidándose del resto. Esa es la crítica más fuerte que se le hace. Es necesario, por lo tanto, desmistificar y liberar el sexo. Esta es la propuesta. La segunda gran influencer sobre el tema de género es Simone de Beauvoir. Ustedes se acuerdan que Simone de Beauvoir era la amante de Jean-Paul Sartre. Ella va a escribir de un modo irónico el segundo sexo, referido a la mujer como que es menos. Ella reivindica que no es menos, pero irónicamente le pone por título a su libro El segundo sexo, como el sexo dejado de lado. Va a señalar la identidad que hay entre varón y mujer, solo que estas diferencias, ella va a decir, y este es un tema de nuevo, lo parcial que se hace absoluto, pero es un análisis de tipo marxista en el fondo. Dice, todo es construcción social. Y ustedes habrán escuchado a sus alumnos plantear el tema de construcción social. La realidad se construye. Hay ciertas cosas que son constructos sociales. Y es verdad que algunas cosas son constructos sociales, pero que no todo es constructo social. Lo que pasa es que el marxismo lo que dice es, hay una realidad constituida, construida, hay que deconstruirla para volver a construir con esos ladrillos lo que yo creo que es el proyecto que a mí me gusta. ¿Se entiende? Pero cambia un constructo social, en definitiva, por otro constructo social. Solo que este me es más beneficioso que el anterior. Por eso la idea, ¿cuál es? La idea es justamente borrar, deconstruir, tirar abajo todo. Si en el tirar abajo todo me tengo que llevar puesta la realidad de la sexualidad humana, y cambiémoslo, ¿cuál es el problema? Digamos que en el fondo no tiene influencia. Contrariamente a lo que dice la medicina, lo que dice la fisiología, lo que dice la embriología, lo que dice la historia, no importa, porque si yo todo esto lo pongo bajo el paraguas del constructo social, todo es construcción social, también la sexualidad humana. La mujer debe poder diseñar su vida en forma autónoma, liberándose de la maternidad. Porque ella dice, ¿cuál es la causa por la cual la mujer retrasa su evolución? Dice la maternidad. Esta es la imagen del patriarcado, ¿ven? El patriarcado es un análisis de tipo marxista. Rebobinamos. Marx decía que hay una clase opresora, que es la burguesía, y una clase oprimida, que es el proletariado. Y el instrumento de sometimiento es el capital, ¿no es cierto? Por el capital la burguesía oprime al proletariado. Las feministas de género lo que dicen es, se quedó corto Marx, porque también hay otra clase que es el varón que somete a la mujer por medio del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es el embarazo de la mujer, es el mandato de que la mujer tiene que ser madre. Porque la maternidad la retrasa en sus posibilidades sociales, económicas, educativas. Uno podría decir, bueno, esto fue antes, pero me parece que atrasa esta idea. Hoy en día una mujer, muchas de ustedes, tienen cargos jerárquicos y son madres. No pregunté, pero vi a una ministra, tuvimos presidentes mujeres, jefes del Senado mujeres, jefes de diputados mujeres. Hoy en día, por supuesto que queda mucho por hacer. Eso coincido. Pero decir que hay que eliminar la maternidad,
De hecho, las feministas de géneros hablan de la triple M maldita, que es matrimonio, maternidad y menstruación. Sí, 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 sí. Son estos, como todo extremo. Una vez que lo largaste, viste, corre a lo loco. Se va para cualquier lado. Ella dice, la relación varón-mujer es una relación de agresividad mutua. Yo he escuchado, como ustedes en algún reportaje, todo varón es un violador. A ver, no, discúlpame, pero no. Esto no tiene base en la realidad. No todo varón es un violador. Que hay varones que son violadores, sin duda, pero que todos son violadores no te lo acepto. Eso es un prejuicio grave, injusto. La distinción entonces es solo cultural. La mujer emancipada carece de todo sentido. Por eso hay que borrar el mandato. Hoy vieron que durante mucho tiempo las chicas querían que el novio le proponga casamiento. Hoy en día los varones proponen casamiento y las chicas dicen, no, si yo estoy bien sola como estoy. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural. ¿Y esto por qué? Porque te dicen que, bueno, pero si yo me caso, me estoy uniendo a esta persona para siempre, o tomo ciertos compromisos, y si me embarazo tengo un hijo en común, y yo no estoy preparada para tener un hijo ni atarme a estas cosas. Digo, el hijo es más visto como una molestia que como un don. La vida ya no es más don. La vida ahora es una cosa que hay que medir mucho, calcular mucho. Muchos jóvenes, aún en pareja, aunque no estén casados, deciden no tener hijos. De hecho, hay una nueva categoría como target comercial, que son algo así, en inglés la sigla, ¿no? Es NIP o algo así como es dobles ingresos sin hijos. ¿DIN? Bueno, dobles ingresos sin hijos, con lo cual es un target muy apetitoso para las compañías de turismo, por ejemplo, o la hotelería. ¿Por en qué gastan esa plata? En viajar. En un tiempo donde nada es estable, ni la fe, ni la pareja, lo más permanente que tienen son los tatuajes. Digo, en esa realidad cultural, digo, todo va y viene y un hijo te ancla. De ahí que entonces lo que proponía Simone de Beauvoir se cumple, romper con el modelo tradicional. Por lo tanto, hay que separar definitivamente actividad sexual y procreación. Esto, sin duda, que ya está instalado. La ideología de género es equiparar toda pulsión sexual hacia el objeto que sea. La ideología la ideología de género no distingue si el objeto sexual es alguien del mismo sexo, alguien del otro sexo o cualquier otra cosa. Por eso se llama sexualidad polimorfa. Yo decido hacia dónde polarizo mi sexualidad. No tengo ningún problema en tener un perro. ¿Vieron que hay muchas parejas jóvenes con perros, con gatos? Claro, porque el perro o el gato, si vos te vas a Tailandia, se lo dejas a tu madre y ningún problema. Pero el hijo no. También influyó culturalmente el informe Kinsey. ¿Quién fue este Kinsey? Era un biólogo, él estudiaba, en realidad era un entomólogo, estudiaba insectos. Y lo encargan a él y a la esposa dar las charlas prematrimoniales en los años 40, 50, 50, en la universidad donde él estaba. Él escribe entonces, después estudiando la sexualidad humana, el comportamiento sexual del varón en el año 48, el ya conocido informe Kinsey, desde el punto de vista científico muy cuestionable. Ahora les digo por qué. ¿Él qué hizo? Hizo un cuestionario de preguntas sexuales muy íntimas, frecuencia de masturbación, modo, homosexualidad, práctica homosexual,
bestialismo, las cosas más raras, las preguntó ahí. Y desde ahí trató de hacer un informe. De manera que Estados Unidos, que era bastante cuáquero, bastante restringido moralmente, de golpe empezó con el informe de Kinsey a decir, bueno, pero entonces no éramos tan puritanos como pensábamos que éramos. Porque acá el informe dice esto y esto y esto. ¿Por qué les digo que es cuestionable desde el punto de vista científico? Tiene un vicio en el muestreo, porque él toma como muestreo la gente de la universidad de las costas este y oeste, que no es la misma realidad que la población media de Estados Unidos. Son jóvenes, mucho más promiscuos, moralmente los de las costas este y oeste mucho más relajados, menos conservadores, y él toma esto como absoluto. Y dice cositas como, una de las cosas que se le critica, por eso me acuerdo puntualmente, que un chico de 10 años tarda de promedio en lograr un orgasmo a los 10 segundos, si no se me acuerdo cuánto era, 30 segundos, lo que fuera. Entonces uno se pregunta, o el dato es mentiroso, o de dónde sacaron que un chiquito de esta edad alcanza un orgasmo en este tiempo. Porque desde el método experimental lo tuvieron que hacer, medir y en varias oportunidades, lo cual, digamos, éticamente no corresponde a un estudio científico. ¿Me explico? Pero el informe Kinsey pasó, rápidamente lo tomó Hollywood y pasaron de ser Doris Day, ¿se acuerdan la novia virgen de América? Se acostaron siendo Doris Day y se levantaron siendo Marilyn Monroe, la mujer come hombres. Esto, justamente, él hizo una expresión puramente biológica, pero generó cambios en la sexualidad de Estados Unidos. De manera que, algo muy, muy norteamericano, ellos son deudores del derecho consuetudinario, no del derecho natural. De manera que lo que la mayoría hace queda convalidado moralmente, porque la mayoría lo hace. Si la mayoría lo hacía, entonces está bien hacerlo. Herbert Marcuse, ustedes lo conocen, pensador, filósofo, agnóstico, por supuesto, escribe en el 55 Eros y civilización, donde dice, en definitiva, la única libertad que todo hombre tiene, rico, pobre, culto, inculto, es la felicidad que le aporta la sexualidad. De manera que entonces hay que vivir el eros sin etos. Diría mi abuela, fa quello que voy, hace lo que te venga en ganas, pues está todo bien. Si lo deseas está bien, dice Marcuse. En definitiva es de las pocas felicidades que la vida te da, entonces esto te va a aportar algo de felicidad. Pero está mal esto. No, ¿cómo mal? No, la sexualidad está todo buena, elijas lo que elijas. La sexualidad vivida como fiesta, como juego sin reglas. Todo lo que hagas con tu consentimiento y con el consentimiento del otro está bien solo porque vos lo elegiste. Uno transforma en buenas las cosas porque las hace. Claro, después te vienen, ¿viste? Y te dicen, ay, padre, no sé cómo decírselo, yo estoy embarazada. Y le digo, pero, ¿y cómo? Lo toman como sorpresa, estoy embarazada. Pero ¿cómo te pasó esto? ¿No te cuidaste? Dice, la verdad, padre, no sé cómo me pasó. Le digo, mira, querida, por lo pronto presta atención, sos muy distraída. Eso es lo menos que te puedo decir. Porque así como te distrajiste esta vez, te puede pasar otra vez más. Claro, ¿saben qué pasa? Es que los chicos viven esto. Eros sin etos. Nosotros, en el colegio, mi parroquia tiene un colegio de 1200 chicos. Y empezamos con el tema de educación sexual, por supuesto, absoluta neutralidad, como diciendo una descripción entomológica de la realidad. Bueno, esto es así,
y así, esto sirve para esto sirve. Describiendo nada más que métodos. Un chiquito de 14 años, 15 años tendría, le larga esta pregunta a la profesora. Perdón, las hermanas presentes, pero... Dice, perdón, como la profesora sabe que este es un poco... Miraba para otro lado, decía, sí, tu pregunta. Ya. Hasta que era inevitable, porque el chico estaba así. Y le lanza esta pregunta. Si yo tengo relaciones anales con un preservativo, ¿puedo con el mismo preservativo tener relaciones vaginales? La profesora respiró hondo, que es lo que hay que hacer en estos casos. Mantuvo una sonrisa media asta. Pensó una respuesta y le dice, ¿cómo mantengo la objetividad? ¿Cómo mantengo la objetividad? ¿Cómo mantengo la objetividad? Le dice la profesora de biología, vos sabés que en las fecas hay posibilidades de bacterias. Si vos exponés la mucosa vaginal a esas bacterias para las cuales no está preparada para responder, podés contagiar alguna enfermedad, por ejemplo, hepatitis, a tu compañera. ¿Sí? El chico bajó la mano, le dio la respuesta objetiva, ella respiró hondo, dentro suyo dijo, ¡sí! Sí, otra pregunta más. Sí. Yo recomiendo a los que vayan a dar ESI, ustedes agarran un clonazepam, lo muelen, pero no lo tomen. Hacen como un preparadito y se lo inyectan en carótida, que pega más fuerte. Esto para mantener cierto... Vivir entonces, esto es perfecto para nuestros chicos. Vivir sin finalidad. Aprovechar el momento, lo que sientas ahora está bien. Aprovecharlo porque no hay futuro. ¿Sí? Ahora sentís esto y hacelo. Y hacelo. ¿Qué le dice una chica? Che, ay, no sé si tener relaciones con Maximiliano. ¿Y qué le dice la amiga? Sí, tonta, hacelo. Claro, después cuando quede embarazada de Maximiliano, no va de la amiga. Te tira el tema a vos. Ni siquiera va de los padres. Te tira el tema a vos. Y vos tenés que resolver aquello para lo cual vos le advertiste que tenga cuidado. ¿Y ustedes se creen que esto se soluciona simplemente dándole preservativo a los chicos? De ninguna manera. Porque el tema no es los medios, sino los criterios. Los criterios. ¿Ustedes creen que los chicos ignoran que nosotros les vamos a poder enseñar cosas nuevas en la sexualidad? ¿Ustedes se creen que ignoran cómo queda embarazada una persona? No, lo saben mejor que vos. Escúcheme, ¿cuál es la posición del dragón danzante? ¿Qué sé yo? No sé, yo aprendí el catecismo, no el dragón danzante del Kama Sutra. Claro, después ves que al final esta monja no sabe nada. La hermanita que se quiere actualizar, ¿viste? La ves leyendo. La superiora, ¿qué está haciendo, hermana? Estoy preparando la clase. Es difícil, ¿eh? Son tiempos difíciles. Esto lo paso más rápidamente. Miren, este es importante. Wilhelm Reich. Dice, él escribe en el 36, La Revolución Sexual, dice, la función es casi mecanicista. Dice, bueno, la libido va creciendo y en algún momento necesita, en una pulsión, salir de esa tensión. De manera que entonces es como una energía orgánica más.
todo impedimento va a generar neurosis, un poco lo que ya había dicho Freud, ¿no? Todo aquello que canaliza o reprime es contrario a la naturaleza y a la salud. ¿Querés ser sanito, nene? Acostate con lo que se te ocurra. Un poco esta es la... Ustedes se dan cuenta la incoherencia de decirle a un chico, a un adolescente, hace lo que quiera y eso está bien. Pero a ver, el adolescente reclama libertad y tiene un altísimo nivel de testosterona. Es sorprendente cómo los chicos en el momento del desarrollo tienen un nivel de testosterona, que es la hormona de tipo sexual, y se dispara. Se dispara y no lo puede controlar. El deseo sexual es muy fuerte en un adolescente. Si vos no se lo, de alguna manera, encauzás, le ayudás a manejarlo, como le ayudás a manejar otras cosas, lo tenés que ayudar a poner orden en su vida, en su cuarto, a estudiar. Los chicos, escuché, nuestros chicos no se sienten atraídos por la escuela. ¿Ustedes se sienten atraídos por la escuela? ¿Quién se siente atraído por levantarse a las 6:30 de la mañana, ir a un lugar con otros que te cargan o que vos cargás, con un maestro que repite las cosas siempre igual, de materias que vos no tenés la más mínima gana de estudiar? Pero digamos, las cosas no valen solo porque te gustan. Acá lo que falta, y tiene que ver con esto, una virtud que es la fortaleza. Es la capacidad de superar la adversidad. Tienen bajísimo índice de tolerancia a la frustración. Y así te lo dicen, ¿eh? Por eso se ponen agresivos. Cuando una chica le dice que no, la frustración la vuelcan en un golpe, una violación. Porque no soportan. Ahora, somos hipócritas, porque le decimos al chico, por supuesto le tenemos que decir que la violación está mal, y después le decimos hacer lo que quieras. Vos tenés que hacer lo que vos querés. Esto es un mensaje contradictorio. Y esto es lo que es una de las grandes carencias. Falta fortaleza. Falta la capacidad de superar la dificultad. Ustedes saben que Santo Tomás dice, la fortaleza tiene dos partes. Una parte es luchar contra la adversidad para alcanzar el bien. Y la segunda parte es permanecer agarrado al bien. Porque el viento sigue soplando, las contradicciones siguen sonando. Vos tenés que tener dos momentos. Primero llegar y una vez que llegaste, agarrarte y permanecer. Eso es lo que no hay constancia. Porque no hay fortaleza. Justamente la educación tradicional siempre insistió en el tema de la fortaleza. Hay que superar la dificultad para vencer la dificultad y obtener lo que uno considera algo bueno. En este caso, una persona equilibrada emocionalmente supone sí o sí alguna forma de recorte, de manejo del ello. Lacan lo dice. Ciertas formas, roles paternos tienen que ver con el recortar, pero el recortar también te da un rostro. A ver, ¿cómo veía Miguel Ángel sus esculturas? Él las veía como sacar el mármol que estaba. Entonces, al mismo tiempo que él sacaba mármol, le daba un rostro a la escultura. ¿Se entiende cuál es el ejemplo? Entonces, el rol docente tiene que ver con ayudar a encontrar una identidad y sacar lo que está de más para que brille la identidad del sujeto. Si yo le digo, da todo igual, no reprimas nada, haz lo que se te ocurra, si vos lo elegís está bien, estoy deformando, estoy ocultando la verdadera identidad, el verdadero rostro de esta persona. También influyó el tema del SIDA en el tema de la sexualidad. Esto lo paso un poquito más. El movimiento feminista. Había un movimiento de reivindicación con el tema del voto. Cuando uno piensa que recién en el 52 las mujeres accedieron al voto,
Digo, es una aberración. Puedo decir, ¿cómo? Si vos sos tan ciudadano como yo, ¿por qué vos no podés votar? Y había que recomponer esto. Pero también hay un feminismo radical que lleva a la ideología de género, que es el que estamos viendo en estos tiempos, donde mezcla un poco todo. La izquierda ha metido también mucho de su material en esto. Por eso hay una influencia socialista. También un feminismo cultural y de la diferencia. El mundo de los varones no me importa, solo destaquemos el mundo de los femeninos, el colectivo femenino. Y el ecofeminismo, ustedes escucharon hablar de esto, son los que hablan de la diosa tierra, de la madre Gaia, tiene que ver con un poco todo esto. También, esto lo paso un poquito más rápido, el factor político internacional es importante. Miren, la Conferencia Mundial sobre Población en Bucarest en el año 74 trató el tema del conflicto entre este y oeste. La misma de Ciudad de México en el 84 dijo sí a la planificación familiar, pero no al aborto como control de la natalidad. Pocos años después, miren cómo va virando de a poquito, ¿no? Se fue metiendo el tema del control de la natalidad, pero no al aborto. En el Cairo, la misma conferencia 10 años después, ya dijo sí a la planificación familiar y sí al aborto seguro y sí a la salud reproductiva. Que contrariamente a lo que uno piensa si habla de salud reproductiva, no es que la sexualidad tenga la salud necesaria para reproducirse, sino que intervengamos artificialmente para que no haya reproducción. Empieza toda una guerra de lenguaje, donde el lenguaje no expresa, sino que oculta. En esto el más importante es la conferencia de Beijing, de Pekín, sobre salud, reproducción, y entra el tema de género. Acá entra en los organismos oficiales por primera vez el tema del género. ¿Está? La de Copenhague ya va a empezar a hablar del control de los nacimientos y algunas acciones sobre salud reproductiva. Vamos en esta línea, ya está muy instalado. Cuando se instaló en el Cairo es interesante porque la que propone el tema de género es el grupo canadiense. Y cuando le dicen, a ver, no entendemos qué es esto de género, explíquennos, por favor. Y dicen con toda claridad que las personas tienen derecho a que las traten como perciben que son. Esto es una locura. Si yo percibo que soy Napoleón, me van a dar un documento que diga el señor Rubén Revelo, ahora en su documento, porque se percibe que es Napoleón Bonaparte, será tratado como Napoleón Bonaparte. Y entonces haré mi reclamo a los herederos de Napoleón Bonaparte de mi parte como titular de los bienes que ellos heredaron de mí. ¿Ven la locura? Dicen, no, esto es una exageración. No, acá en Argentina, un hombre de 60 años, ¿se acuerdan? Pidió el cambio de género, la ley obligaba a tratarlo, se jubiló 5 años antes, recibe su jubilación y ahora cambió de sexo de nuevo. Es un absurdo, pero así son las cosas. Esto es hacer de la ficción norma jurídica, de la autopercepción norma jurídica. ¿Por qué yo lo tengo que tratar a esta persona como mujer si yo sé que no es mujer? Supongamos que algún personaje conocido de la televisión. Yo digo, mire, usted no se llama, usted se puede llamar así, sí, pero sepa que el documento no lo transforma usted en mujer. Y entonces me hace un juicio. Y yo como respuesta digo, bueno, sencillo, háganle un ADN a ver qué es. ¿Y qué me van a decir? No, lo importante no es la realidad, sino la autopercepción. Una cosa de locos. Además, lo más alejado de la ciencia. Porque la ciencia es objetiva, constatable, experimental, no subjetiva. Hacer de la subjetividad la única realidad, ni siquiera un elemento de diálogo, la única realidad es la autopercepción, esto es una locura.
Bueno, esto lo paso un poquito más, porque quiero... ¿Cuánto tiempo tengo? Si tengo tiempo, los organizadores. 10 minutos, bueno, miren. Yo esto lo voy a dejar en PDF, así que en vez de escucharme a mí aburridamente hablar de estos temas, lo van a poder leer en el PDF final. Pero sí quiero compartirles un poco lo que hemos propuesto en nuestros colegios. Hemos reunido a los padres en primer lugar para explicarles que la enseñanza de la ESI no es optativa. Por ley hay que darla, ¿sí? Hay leyes nacionales y provinciales por lo cual uno no puede, y hay que dar determinado contenido. Por ejemplo, hay que dar métodos anticonceptivos. De manera que entonces muchos de los, porque, a ver, hay de todo en los colegios católicos. Tenemos desde el grupo a decir, ¿a mi nena le van a enseñar eso? Y me enseñan, la verdad es que si yo pudiese no enseñárselo, lo ideal es que lo charle usted. Ah, no, para eso está la escuela. Ah, bueno, entonces, déjemelo hacer entonces. Por el otro lado, tenés el extremo que dicen, ¿y esto le van a hablar a mi hijo? Entonces, en el medio estamos nosotros, como el salame del sándwich, entre los padres más conservadores y los padres más progresistas. A estos les parece que lo que estamos enseñando es una cosa demoníaca y a estos les parece que lo que estamos enseñando es la teoría del sexo medieval. Como siempre, la virtud está entre los extremos. En la campana de Gauss, ya que estamos hablando de ciencia, ustedes saben, la campana es la media de la población. Nosotros vamos a enseñar para esa media. Y vamos a enseñar objetivamente, en principio sin una calificación moral. Vamos a decir, a ver, esto es esto y esto y esto. Este método sirve para esto, para esto, para esto. Y este método, desde el punto de vista médico, tiene estas indicaciones y estas contraindicaciones. Porque yo te puedo enseñar lo que es la píldora del día después, pero también te voy a enseñar que la píldora del día después es un bombazo hormonal y que está contraindicada médicamente usarla más de una vez por año. Y que en varios países de Europa ya la están retirando porque es oncogénica. ¿Sí? Las chicas que terminaban tomando frecuentemente la píldora de después, ustedes saben lo delicado que es el equilibrio hormonal en una mujer, en sus ciclos. Imagínense que esto lo alteras todos los meses con una bomba de hormonas. Entonces voy a indicar esto. También voy a indicar que tiene 3 principios, pero que uno de los principios que actúa es desprendiendo en realidad el endometrio, que se va preparando mes a mes para una eventual gestación. Por eso hay una pérdida de sangre, porque se desprende toda esa mucosa que se venía preparando para la implantación. Y que en este caso funciona de manera abortiva. Porque si se formó el embrión, pero no tiene cómo llegar, porque cuando llega no tiene el medio adecuado, va a provocarse el aborto de ese embrión. Entonces, esto se lo voy a señalar objetivamente. También le voy a hablar del preservativo. Y le voy a decir, distinguir entre algo, esto es algo que en general nosotros no manejamos, porque a veces somos más católicos que el Papa, ¿no? Una distinción entre la cuestión, digamos, profiláctica del preservativo y la cuestión anticonceptiva. La finalidad es distinta y esto desde la moral cristiana también se juzga de un modo distinto. Por ejemplo, pocos recuerdan que tanto Benedicto como Francisco en su momento hizo esta distinción cuando le preguntaron. Me acuerdo que Benedicto dijo, bueno, en el caso de una prostituta que sabe que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual,
usar un preservativo o obligar a usar un preservativo es más prudente que no usarlo. Porque más allá de la cuestión moral de la relación extramatrimonial y todo eso, hay una cuestión sanitaria. No intervenir sanitariamente está favoreciendo algo muy malo, como puede ser la muerte o la enfermedad de una persona. Esto queda claro, ¿no es cierto? Que con esto que dice, chicos, fantástico, mira, el padre Rebelo dijo que repartamos preservativos. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo las cosas en su lugar. Distinguir entre un uso y otro. Recordando un viejísimo principio de la Iglesia, que en latín suena precioso, que es si non casti cauti. Si no, lo primero que voy a tratar de hacer es que seas casto. Pero si no podés ser casto, sé cauteloso. ¿Me explico? ¿Qué es peor moralmente? ¿El uso de un preservativo o un aborto? Sin duda que un aborto. Moralmente es peor, es un asesinato. Entonces yo no te voy a fomentar tu promiscuidad, pero en el caso de que no puedas ser casto, acordate que sigue habiendo gradaciones todavía, no te lleves todo por delante. ¿Está? Lo mismo esto. Si yo les pregunto, ¿qué piensa la Iglesia de la homosexualidad? La respuesta común va a ser la condena. Y se olvidan que hay dos documentos, uno más viejo, algunas cuestiones sobre la sexualidad humana, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y la otra es algunas cuestiones para la pastoral con personas homosexuales, donde claramente dice, las personas, distingue entre tendencia homosexual, ejercicio de la sexualidad y militancia de la homosexualidad. Son como tres planos donde la Iglesia dice, bueno, y si la persona es homosexual, bueno, hay que protegerla, hay que evitar que la maltraten, que la destraten, hay que trabajar pastoralmente con esas personas de alguna manera, hay que tratar de entender. La tendencia no es que una persona un día rápidamente dice, bueno, hoy decidí ser homosexual. Hay toda una cuestión previa que la misma persona ni maneja muchas veces y que poco a poco va descubriendo sin responsabilidad propia. Ahora, ¿qué se le va a pedir? Lo mismo que se le va a pedir a un heterosexual, es decir, viví ordenadamente tu sexualidad. Esto es importante también saberlo y conocer los documentos de la Iglesia, porque si no, nos manejamos en nuestros programas con a prioris y no con lo que el magisterio de la Iglesia enseña. Yo creo que tenemos que recorrer más estas cuestiones. También todos los documentos de la Iglesia que hablan sobre el tema de la vida humana. Por ejemplo, Evangelium Vitae, Donum Vitae, Dignitas Persona. Hablan todas estas cuestiones. En el tema de género hay un documento muy bueno de la Conferencia Episcopal Peruana. Es algunas cuestiones referidas a la ideología de género. Se llama así el documento. Algunas cuestiones referidas a la ideología de género de la Conferencia de Obispos del Perú, donde trata estos temas y los desarrolla muy bien. Sería interesante que accedan a esos documentos. Están online, seguramente. También tratar de integrar. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en el colegio, es un foro con alumnos y directivos para establecer lo que consideran acoso o no. Porque ya vemos que en cualquier momento, cualquier chica dice que es acoso, ya pasó, ¿se acuerdan ese chico que se pegó un tiro, se ahorcó, no sé qué pasó? Que la amiga lo acusó de acoso, hicieron scratches, fueron a la casa del chico, el chico era homosexual además, o sea que no había acosado a la chica. Y después la chica reconoció que había sido una broma o que había sido un juego de chicos, pero al chico le costó la vida. Entonces, en previsión de eso, para que no nos marquen ellos el programa, nosotros tomamos las riendas y decidimos hacer un foro con delegados donde vamos a determinar bien qué es acoso y qué no es acoso. Y si algún caso sale, los mismos que van a juzgar en base a este estatuto van a ser los mismos alumnos.
Porque si no, rápidamente una chica acusa a que un varón, no sé, le dijo qué linda que sos y me miró las piernas cuando subíamos las escaleras, y eso se considera acoso, y empiezan a circular por las redes, y le hacen un escrache, y lo toman los grupos feministas de izquierda, y hacen un escrache al colegio, y viene la televisión, y todo se hace una cosa gigantesca, cuando en realidad todo dependía de la percepción de esta chica. Pero es importante que el mismo grupo, su entorno, digamos, sirva como esquema de contención de la situación, para que no se disperse, para que sea tratado allí antes de que sea mediatizado. Porque una vez mediatizado ya no importa la realidad, importa quién hace más presión. Y lo otro es hablar con los chicos. Hablar. Así la cabeza, por no ser. Hablar. Hablar es un modo también de facilitar el ida y vuelta y de que se saquen los a priori. Hay muchos chicos que reaccionan porque es moderno reaccionar. La iglesia opresora, bueno, ven y sentate. ¿En qué te oprime la iglesia? Decime en qué te oprime la iglesia. No, porque la educación católica, a ver, baja el cliché que te pusieron en la cabeza las rojas. Hablame vos, ¿qué experiencia tenés? ¿En qué la iglesia? Porque la iglesia que impide mi desarrollo, mi amor, vos estás siendo becada desde jardín de infantes. Nosotros te bancamos tu educación. ¿Vos creés que nosotros estamos en contra de tu progreso social, educativo, personal? ¿Vos te creés que nosotros, digamos, de alguna manera lo que no queremos es que vos progreses? ¿O vos entendés que sí, que nosotros somos socios bobos de tus padres que te siguen pagando el iPhone 84, mientras nosotros seguimos bancándote las cuotas eternamente en el colegio? Y que vos vengas a mí a decirme que la iglesia no quiere tu progreso educativo y social, la verdad que me parece bastante incoherente, ¿no? Bueno, digamos, responder, hablar, charlar, creo que es el único camino. Acá yo les presenté los fundamentos, ahora les hago estos planteos bien prácticos de colegio, la charla, la educación, el llamar las cosas por su nombre, el hablar con los chicos. Por favor, un tema más, los docentes. Si un docente no está capacitado, no lo pongan. No hay nada más piantaboto que un docente fundamentalista en estos temas. Punto 1. Punto 2. La segunda categoría son los que no comparten y dicen a los chicos, mira, yo te tengo que enseñar que el aborto está mal, pero yo creo que el aborto está bien. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No conocen casos así en los colegios? O, no te digo docentes que vienen con pañuelito verde porque las agarra directo y dicen, mira, discúlpame, pero hay una incoherencia en vos. Pero en la clase que están solos le dicen cualquier cosa. Entonces, yo creo que uno tiene que ser coherente. Vos estás ahí y quien te pone en esa cátedra es la iglesia. Si vos no estás de acuerdo con estos principios, lo coherente es que vos digas, yo con esta institución no coincido para nada, renuncio y me voy. Pero venir a cobrar el sueldo de la escuela católica y después jugás en contra haciendo militancia dentro del colegio en favor del aborto o en favor del feminismo desenfrenado, me parece que es una incoherencia de parte tuya. Si querés ser una persona veraz, confiable, madura, presentá tu renuncia y andá a un colegio estatal o andá a un colegio no confesional. Pero si vas a trabajar acá tenés que enseñar lo que el magisterio de la iglesia enseña. Porque quien te pone al frente del aula es la escuela católica. Interpreto el aplauso como un deseo de terminar, cosa que hago en este momento. Muchas gracias al presbítero licenciado Rubén Oscar Rebello. Llega un momento de consultas, así que invitamos a quienes tengan preguntas para realizar. No vamos a poder dar respuesta a todas, ¿sí?
pero la idea es poder responder algunas preguntas. Si levantan la mano, quien tiene preguntas, para que la podamos pasar a buscar, por favor. Si no hay preguntas, vamos a darle continuidad a la jornada. Y queremos homenajear al Padre Revelo, que nos está visitando, que aceptó la invitación. Muchas gracias por su disertación. Y para ello vamos a invitar a la Magíster María Eva Lescano de Borkowski, presidente de la Junta de Educación Católica, a la licenciada Ángela Gabriela Benítez, rectora de esta casa de estudios, a que suban al estrado, por favor, para poder hacer entrega de un obsequio. Y de esta manera lo vamos a homenajear y también con un fuerte aplauso, ¿sí? Repliquemos el aplauso